Mi nombre es Darío Gómez Fernández, soy el director de CredCode y vengo a presentarles aquí el desarrollo de la suite de electromovilidad que presentamos a mercado como SASI EVA. La solución está montada sobre tres softwares: EVA, un DLM con gestión de recursos fotovoltaicos con prioridades de recarga, Plus, que le da el más, va a más todavía, con un gestor de usuarios y un gestor de pagos integrado dentro de la solución, y estas dos soluciones operan completamente en un entorno local, en la microred, como un recurso, como una impresora dentro de la red LAN, ¿sí? Y tienen ese tipo de conexión, es decir, que tienen una latencia muy baja, permiten una conectividad muy buena y operan en tiempo real, menos de 2 segundos, con respecto de las autorizaciones, con respecto de la asignación de potencia. Están operando como un SPL, correcto, un sistema de protección de línea, protegiendo el recurso energético de la microred y sobre todo las protecciones de la microred, valga la redundancia, de modo de poder operar incluso en situaciones de escasez de energía. Es una solución muy útil cuando aún no tenemos el punto de recarga habilitado y necesitamos tener disponibilidad de recarga, cuando tenemos un recurso que es escaso y que no da para la potencia que tenemos todo el tiempo, y necesitamos ser dinámicos en la asignación de potencia. Y además tenemos la tercera capa o la tercera etapa de solución, que es NUVA. NUVA es solución on cloud, que permite tener relevado diferentes nodos en una única plataforma. Sin necesidad de un VPN, puedes estar conectado a tus diferentes entornos en múltiples configuraciones, tanto un clúster por ciudades o por países, como nodos específicos dentro de los clústeres, dentro de un mapping que puedes ver estados, puedes ver cómo se encuentran, puedes ingresar a cada instalación y ver las configuraciones de la misma. Bien, hemos montado en este caso un pequeño laboratorio con unas 14 plazas de parking aproximadamente, emulándolas, claro. Ya se los muestro simplemente en una rotación. Esto es el vivo. Tiene las cuestiones del vivo. Sí, hemos constituido algunas marcas: Circutor, Webasto, Orbis, Siemens, bueno, algunos cargadores para poder mostrarles en vivo lo que pasa en nuestro ecosistema. Y ahora mismo los invito a continuar con nosotros y a sumarse a este pequeño video que trataremos de ser simple y seguir al grano respecto de cómo nuestra solución va integrando y va resolviendo diferentes cuestiones de la recarga de vehículo eléctrico. Este video pasará simplemente por tres puntos, tres tópicos importantes. El primero, la configuración inicial en local. El segundo, la configuración del equipo local en la nube. Y el tercero, iremos por cada uno de los tópicos que aborda el menú del sistema, desglosándolos, indicando qué es lo que hacen, para qué sirven, cómo se utilizan, para poder tener una forma, de alguna forma, un manual de producto en vivo. ¿Vale? Muy bien, señores. Espero que este video les sirva, y cualquier cosita, comentarios. Tengan en consideración que este sistema está considerando la 50001 para poder, la ISO 50001, por supuesto, para poder, normativa de rectora de sistemas energéticos, y la 27001 respecto de privacidad de la información. Muy bien, les agradezco mucho y espero que les sea de utilidad. Vinculación inicial. El SASI EVA viene con el IP 192.168.0.209 por defecto. Esto está bien si estamos dentro de ese mismo grupo. ¿Cómo podemos verificar que podemos conectar el SASI EVA y directamente pegarle a ese IP, a ese endpoint? Bueno, vamos a símbolos de sistema, le corremos el comando ipconfig o ipconfig y con ello verificamos en qué rango estamos. En este ejemplo, estamos en un rango 56 de IP. Si estamos en otro rango de IP, me refiero en otro subgrupo de la LAN, y consecuentemente se nos complicará poder pegarle ese IP en forma directa, con lo cual debemos de modificar nuestro rango de IP y asignarle una IP dentro del mismo grupo
para que sea más fácil y más directa la conexión entre un equipo y el otro. De este modo vamos al Windows, configuramos y editamos la IP versión 4 con los campos que se informan a continuación y verificamos que la máscara subred y la puerta de enlace, que siempre es el IP1 del grupo, determine que estamos dentro de ese mismo rango. A partir de ello, nos conectamos directamente con esa SASI, ya que ahora sí pertenecemos al mismo grupo y permitimos que el sistema nos permita ingresar. Cuando el sistema nos permite ingresar, aquí vamos a poder seleccionar el idioma, colocamos las contraseñas de usuario que vienen por defecto, así que el usuario es admin y la contraseña de acceso primogénea es 1234, y a partir de allí iniciamos el procedimiento del EVA y comenzamos con la configuración. Aquí podemos tener el IP que le vamos a asignar al equipo y también la puerta de enlace, que es muy importante, que tenemos que asignarle al equipo para poder definirle y cambiarle el IP que viene predefinido a un orden o un número de IP dentro de la red diferente, de modo que podamos con esto reasignar la dirección y la localización del equipo en el IP que a nosotros nos apetezca en relación a nuestra configuración de redes. Tenemos que volver a desactivar el IP versión 4 y poner el DHCP en automático o dejarlo como estaba originalmente. Así vamos a poder conectarnos al puerto correcto y con las credenciales correctas vamos a poder ingresar nuevamente en el ecosistema. Ahora sí, podemos empezar, vamos a continuar en la misma índole, dejándole el IP que le hemos prefijado. El sistema nos permite pensar un poquito en relación a si queremos hacer ese cambio, nos da unos 5 segundos para tomarnos esa pausa, ese tiempo que se necesita para pensar si el cambio es necesario. A partir de entonces podemos ingresar en el sistema con el código de validación que se encuentra en el case o en la carcasa del producto y podemos comenzar a configurarlo. En este caso configuraremos si tenemos fotovoltaica, si conocemos el factor de potencia, si queremos ver el sistema en amperios, en kilovatios, si nuestra microred está definida en formato monofásico o en formato trifásico. Aquí nos permite definir dos ecosistemas de precios diferentes, tanto para carga en AC como para carga en DC. Esto impactará directamente cuando se realice una sesión de carga. Asimismo, nos permite el sistema, en el tercer punto, definir los puntos de conexión, hacia dónde vamos y dónde vamos a pedir los datos y a dónde vamos a requerir autorización para la recarga. En el primero de los casos es el power meter asociado al contador de energía y en el segundo es el backend. En los límites de distribución tendremos el cuarto paso de configuración que permite identificar cuál es el interruptor principal del ecosistema, si esto es para que el sistema actúe como un SPL y proteja la línea de sobrecargas, identificar cuál es el límite que nos provee el subcuadro enfocado a la recarga del vehículo eléctrico y finalmente informarle al sistema cuál es la potencia realmente instalada y operativa en ese momento en el ecosistema, porque normalmente el diseño de cuadro eléctrico se realiza de una manera un poco tomando en consideración cualquier factor de crecimiento, mientras que la realidad nos cuenta otra cosa. Y aquí por debajo tenemos la capacidad de definir el máximo y el mínimo que le podemos asignar de potencia a cualquier cargador. En el punto 5 podemos definir las prioridades. El sistema tiene 4 prioridades: alta, baja, media y muy baja. Las prioridades normalmente son para definir cuánto del 100% de la energía disponible vamos a asignarle a ese punto de recarga. Normalmente las prioridades se pueden asignar y redefinir siempre y cuando respeten la escala
de prioridades entre ellas, siempre y cuando la alta, la media, la baja y la muy baja tengan y correspondan en ese orden. A partir del siguiente paso, se define el operador, quién va a ser el responsable, a quién le llegarán las alertas, quién va a ser la persona encargada de este punto de recarga y la persona encargada de la primera configuración. Correcto. Entonces, simplemente ya está configurado el sistema en estos 5 pasos y tenemos la posibilidad de imprimir la configuración o accesar directamente al panel de control. Una vez dentro de la plataforma del Cloud Monitoring, llamada Nuba, entramos en formato Manager y vamos a dar de alta o activar nuestra instancia. En este caso, nuestra instancia se va a llamar Gridcode Office y queda en España. Este es el clúster que estamos generando. En este clúster pueden caber diferentes nodos, ¿sí? Podríamos estar hablando de que este clúster se cambie de nombre y podamos editarlo y se llame Gridcode UE, ¿correcto? E integre todas las soluciones que se encuentran dentro de la Unión Europea de Grid. Dentro de este clúster abriremos el nodo particular de nuestra instancia que requerimos validar. En este caso, la instancia se va a llamar OP 150. Aquí le ponemos, vamos a copiar de la configuración de nuestro sistema el ID de validación y vamos a colocarle aquí una dirección. Debajo, en la última solapa, así como tenemos la identificación del perfil del usuario, tenemos la posibilidad de el logout o salirse del sistema, ¿sí? La información que está aquí es perfectamente editable y también el password para poder ingresar al sistema por primera vez puede ser editable. Indicamos que siempre lo mejor es que pudiesen variarlo, pero es importante que sepan anotarlo porque es un password que se reserva para el cliente. La solapa Energy Interaction es una solapa, un dashboard muy simple y minimalista que lo que muestra es lo que estamos viendo en este caso desde el Power Meter, lo que estamos viendo si tenemos fotovoltaica instalada, podemos incluso activar o no el simulador, ¿sí? Y si no activamos el simulador, el sistema espera que ocurra una conexión desde el Power Meter. Entonces lo que debemos hacer es activar el simulador y dejarlo de momento en 000 y la fotovoltaica simplemente no estará. También podemos simular la carga del edificio, ¿sí? Es decir, toda la carga que no refiere a recarga de vehículo eléctrico y tenemos control, por supuesto, de la recarga de vehículo eléctrico y de todos aquellos amperios que están yendo directamente a la recarga de vehículo eléctrico. Entonces, el sistema está esquematizado en dos inputs principales, esto es la microred completa de ese ecosistema, ¿sí? El ecosistema de microred, en donde tomamos el primer input del power meter que está asociado al contador de energía o a la entrada principal del edificio. Eso define el esquema principal que debemos proteger y la línea principal que debemos proteger. Tomamos los datos de producción de la fotovoltaica, ya sea del inversor directamente por protocolo Modbus o bien desde un power meter asociado a la salida del inversor para poder colectar esta información y poder saber esta compensación, y tomamos el dato, por supuesto, del ecosistema EVA, que es el DLM, para que nos informe cuánto energía está impactando en la recarga. Con ese dato podemos saber
el tercer factor, o la X aquí, que es el desarrollo eléctrico y de consumos del resto del edificio. El sistema de interacciones lo que nos permite rápidamente tener una idea de qué se está produciendo, de dónde se está tomando la energía y a dónde va a impactar. Cargadores. Como vemos aquí tenemos planteado en esta sección una serie de cargadores, en este caso son unos 14 cargadores aproximadamente, de diferentes marcas, tanto Webasto como Orbis, como el INTA, como Circuitor mismo. ¿Vale? Aquí podemos elegir los disponibles y los no disponibles para que simplemente nos muestren los cargadores que se encuentran disponibles. El modo de sumar cargadores a este ecosistema pueden ser dos, o bien sumarlos desde un Excel, ¿sí? En tablas que nosotros enviamos y disponemos en nuestra página web para descargar, o bien agregar cargador por cargador. La forma o el modo de agregar cargadores es indicándole una asignación de nombre, un ID, un Shared ID. Esto es muy importante porque es el modo que por OCPP se identifica los cargadores, la marca, el modelo, el número de serie. Este formato es la identificación y en este campo, en estos campos se encuentran especificaciones eléctricas del formato de trabajo, si es AC o DC, si es trifásico o monofásico, la potencia de cual ocupa, la de 12 pp, muy importante para el balanceo de líneas, saber en qué fase se encuentran instalados y si son trifásicos, por supuesto, la rotación de fase que se ha utilizado para esto. Si el cargador tiene dos conectores, indicar cuál es el conector que estamos dando de alta. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo que representa el sistema son conectores y no cargadores. Habrá eh, tantas expresiones triangulares como conectores. Asimismo, aquí tenemos la colorimetría de los cargadores, ¿sí? Indica el estado. En este momento vamos a hacer una comprobación con un cargador que está conectado a en este formato y vemos que el cargador inmediatamente toma el estado de preparing, está pidiendo autorización, le damos autorización con un RFID válido y inmediatamente el cargador comienza a operar, comienza a cargar a partir de que el cargador detecta es autorizado y la carga comienza. Cambia su estado, en este caso el cargador está sometido a una resistencia de 4 amperios y es lo que el sistema nos va a expresar y nos va a determinar en algún momento. Asimismo, como ven aquí, el componente de este triángulo asigna el número de cargador, ¿sí? En este caso que de pronto el INTA es un mismo cargador con dos puntos de conexión, tienen 1 y 2, ¿sí? Informa los amperios a los cuales está trabajando, informa el logo de la marca si lo tiene dentro de los 40 logos que tenemos subidos, y aquí este pequeño triángulo demuestra, que vemos aquí en el Orbis está en rojo, demuestra la fluctuación de la latencia a través de un continuo chequeo de esta verificación de latencia entre el ecosistema y el cargador. ¿Correcto? Allí vemos cómo se expresa un cargador. Si el cargador lo ponemos ahora mismo en error, lo forzamos, el sistema nos informa que el cargador está en error y que no está operando. ¿Correcto? Este es el ecosistema básico de recarga y de información de recarga. El cargador ha vuelto del error ahora mismo y podemos trabajarlo de esta manera. Aquí estamos en el sistema de métricas principal, ¿sí? En donde la solapa de cargadores se verifican el estado de los cargadores. El estado, en este caso, tenemos 14 cargadores en total en esta plaza. Tenemos dos que se encuentran en carga y si de pronto apagamos la carga de ambos, inmediatamente el sistema lo reconoce, detecta ese cambio y pone los cargadores en preparing, en finish, depende de la situación. Correcto. El segundo estamento, contamos con las sesiones de usuarios que se han realizado durante el día o diferentes tipos de tiempo. Hasta un mes podemos traer sesiones de usuarios. Las sesiones activas de recarga que se encuentran en este momento también las podemos ver
en este apartado. Y por último, anteúltimo, podemos ver el monitoreo de la conexión de los cargadores. Esto nos permite identificar si hay un error de comunicación entre el cargador y el sistema local o entre el cargador y el sistema de autorización en la nube, como puede ser Electromaps, Galp, Monta, Greenflux, Stuart Energy, bueno, muchos sistemas que existen para autorizar recarga, ¿correcto? Y por último, si existe algún fallo en la identificación de un usuario, lo veremos expresado aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que un usuario colocó en el cargador un RFID no válido o simplemente que hay un problema en la autorización por parte del gestor de autorizaciones de recarga. Además de las métricas de cargadores, que efectivamente son el núcleo del software, tenemos las métricas de energía, de consumos. Estas métricas representan las diferentes etapas que se encuentran en el Energy Interaction. ¿Sí? En este caso, las métricas de energía, el consumo de la red se encuentra expresado aquí, el consumo de los cargadores, el consumo del edificio, ¿sí? O el building, y el consumo definido por origen. ¿Sí? En este caso, si es desde cargadores, desde red o por instalación, pudiendo cliquear uno u otro. Lo normal sería que puedan cruzar e indicar las curvas, ver cada una de las fases y tener una noción de su panorama eléctrico dentro de su microondas. Por otro lado, está la performance del sistema. La ISO 50001 exige a los sistemas que prestan servicio tener una autogestión de performance. En este caso, nosotros operamos normalmente dentro de un 15 a un 20% de nuestra capacidad en el sistema y estamos operando eh, en general en estos parámetros, en estos rangos. ¿Sí? Es simplemente información en relación a la performance del servidor local. Y luego aquí está el impacto en costo-beneficio que representa el DLM respecto de los euros que se han ahorrado o respecto de los kilovatios que se ha ahorrado contra la variable de no tener una gestión de potencia correspondiente en el DLM. Si esto es con DLM y sin DLM. En la sesión Charging Sessions, nuestro sistema permite identificar por user o por Charger ID o por tag o por como parezca mejor las sesiones de recarga que queremos ver en el tiempo. Esto nos permite tener una idea de, por ejemplo, el usuario amarillo, cuántas secciones de carga tiene y cómo está este usuario filtrado. En este caso vamos a mostrar todos, ¿sí? Y podemos también con esto descargar la información que necesitemos acerca de los consumos de un usuario o los consumos totales para poder exportarlas en un Excel y con ello lograr integrar, facturarlo, tener una información de las sesiones que han sido activas en el periodo que nosotros determinamos sea para poder expresarlas en cobros, en facturas o como ustedes lo deseen. Con el sistema, si desarrollase una situación inesperada o simplemente se tenga una duda sobre la operación del sistema, aquí tenemos dos elementos o dos apartados muy importantes. Primero, el apartado logs, en donde se encuentran todos los logs del sistema, y ya sean en OCPP o a través de errores o cuestiones que pueden ocurrir en el sistema. ¿Sí? Y el apartado soporte, que se encuentra aquí, en donde se encuentra toda la documentación del sistema sumada a una serie de videotutoriales que permiten ir a ver en cada etapa lo que debería de pasar, ¿correcto? Y asimismo
un mail y un QR hacia la posibilidad de recibir soporte, abrir un ticket y generar soporte 7x24 en el caso de usuarios activos y sobre inteligencia artificial en el caso de usuarios del sistema de vehículo eléctrico. El sistema es sumamente importante. Es cierto que la configuración inicial se realiza en un inicio, valga la redundancia, cuando se realiza el primer setting del sistema, pero las configuraciones del sistema y la misma microred puede ir cambiando, es dinámica. Puede que lo que ayer no tenía fotovoltaica o recursos renovables hoy lo tenga, o que se requiera la utilización del gestor de usuarios, ¿sí? Como módulo aparte, parte de la etapa plus del sistema, que se permita o se necesite ver el sistema ahora en kilovatios, o que simplemente se haya tornado un sistema monofásico a trifásico y haya crecido la instalación. ¿Correcto? En este punto tenemos ajustes que se pueden hacer desde esta misma plataforma, son ajustes generales, ¿sí? Ajustes en precios de energía, si tiene un precio diferencial y se quiere cuantificar perfectamente el precio de recarga en AC y DC, ajustes de red que tienen que ver con si le queremos cambiar el IP o resulta que el gateway no era correcto, ajustes de los endpoints de base que tiene el sistema, el endpoint que refiere al power meter que generalmente termina en el puerto 502 y el endpoint que refiere al partner de autorización. Esto puede ser, utilizamos un partner de autorización en local, perfecto, podemos utilizar el gestión de usuarios. Queremos una plataforma cloud, como puede ser Electromaps, Monta, Greenflux, Galp o miles más que hay en el mercado. Perfecto, colocamos aquí simplemente la URL determinada o el endpoint que nos determina el prestador de servicio y con este botoncito se verifica si el servidor está activo y nos está devolviendo una confirmación de ese request. También podemos reconfigurar o adecuar nuestra límites de distribución eléctrica, sobre todo las cosas cuando el cuadro, la potencia del cuadro comienza a crecer, es decir, el cuadro estaba diseñado, en este ejemplo, para 150 amperios, lo real era que estaban conectados 50 amperios y comienza a haber una evolución de la transición energética en la electromovilidad que puede hacer que esto llegue a 150 amperios sin problema. ¿Correcto? Esta ecuación nos dará un external back forward, perdón, una potencia externa, un cálculo de potencia externa y también podemos determinar el máximo de amperaje o el máximo de potencia que le vamos a otorgar a cualquier cargador de la instalación y el mínimo, es decir, por menos de esto no ponemos en carga a ningún cargador, ¿correcto? Podemos tocar las prioridades, modificar el responsable de instalación, verificar si existe algún update. En el caso de los updates del sistema son automáticos, ¿sí? Pero si en el caso hubiera necesidad de actualizar el sistema, se lo pediría a la gente del equipo de soporte. Y sobre todas las cosas muy importantes, verificar las licencias del software. Y en este caso podríamos verificar las diferentes licencias que tenemos activas, inactivas dentro del software. ¿Vale? Y aquí, por supuesto, los datos del sistema. Respecto de la plataforma Nuba, Nuba es el sistema que permite ver desde una única plataforma múltiples instalaciones de, de servicios dentro de esta suite de productos con la que nosotros contamos. Es decir, si tenemos de pronto un SASIEVA instalado en Barcelona, uno en Madrid, uno en Alemania, uno en Francia o varios, tenemos la capacidad de poder verlos a través de esta plataforma en un único entorno y poder tener todos los ecosistemas integrados sin necesidad de contar con un VPN.
para poder enlazar unos con otros. En el caso de que seamos manager, vamos a tener esta visión. En el caso de que seamos usuarios, vamos a ver nuestro ecosistema, ¿sí? El ecosistema a donde estamos validados, es decir, la instalación en donde se nos está permitiendo recarga y, por supuesto, nuestras sesiones de recarga. Como lo hemos visto antes con amarillo, ¿sí? Con el usuario que se llamaba amarillo, podemos ingresar y podemos ver tanto el ecosistema para verificar si hay algún cargador disponible y también podemos ver las sesiones de recarga. La plataforma, como hemos visto, tiene también su app para que se pueda asociar por vía telefónica si se requiere. Correcto. En este caso vamos a ingresar como manager para poder demostrarles la funcionalidad. Si no están logueados como manager dentro de la plataforma y es su primera ingreso a esta misma, deben de hacer el primer login o la registración en este campo que se encuentra debajo. En el caso, una vez que ingresemos, en mi caso personal tengo una solapa más, que es una solapa de administración, correcto, pero aquí lo importante es, en principio, qué versiones tengo, cuáles son las backups que estoy teniendo de mis versiones, ¿sí? Los backups que tengo de cada una de las soluciones que integran el ecosistema, ¿sí? Y aún más importante es la división entre clusters y nodos. Los clústeres son considerados grupos y los nodos son considerados instalaciones. Y en este caso tenemos el clúster grid code interno, pero podríamos tener el clúster Barcelona, el clúster Madrid, el clúster París, el clúster Múnich, el clúster Milano, diferentes clústeres que representen diferentes ciudades en donde tenemos a su vez múltiples instalaciones. Ingresando al clúster, veremos las instalaciones que tenemos asociadas en ese clúster. Demora un poquito, dado que este nodo, esta instalación, está directamente vinculada con la actividad, que aquí figura none, que ocurre en formato local. Cuando ingresamos aquí, veremos una vista de manager un poquito más acabada, parecida, similar estéticamente a la vista que tenía el usuario, pero ya podemos ver a todos los usuarios del ecosistema, podemos ver las sesiones de carga del ecosistema y descargar, y podemos ver los settings del ecosistema del cual se trata para poder hacer algunas modificaciones y poder grabar. En el caso de que un usuario quisiera ver sus consumos, sus sesiones, todo su historial, podría usar este Nuba username, Nuba username. Se lo podríamos enviar perfectamente, hacer conocer al usuario por vía mail y pedirle que acceda a la plataforma Nuba. ¿Sí? En el manual se encuentra el acceso a la plataforma Nuba, que su dirección es nuba.gridcode.tech. Correcto. A partir de allí, y como identificándose como un user de Electrical Vehicle, lo que tiene que colocar aquí es el usuario que le ha asignado al sistema y su password. Una vez que lo indica, verifica el nodo de pertenencia, y ya le explicaré lo de los nodos y los clusters, puede ver todos los cargadores que corresponden a este nodo, su conexión, pero más importante aún, puede ver todas sus sesiones de recarga, en qué cargadores participó, cuánto cargó, si es que cargó algo, si no lo cargó, y de esa manera identificarse y ver exactamente qué es lo que ocurrió en cada una de las recargas. Si tenemos una cuestión de costo, puedes definir el costo, puedes saber cuánto tiempo estuvo su recarga, y asimismo, por supuesto, como tiene acceso a su perfil, puede modificar aspectos de su perfil como su nombre, su apodo, su sobrenombre, sus contraseñas, ¿sí? Y su email de validación.